Muy buenos días a todos y todas. Faltan poquitos días para la cuenta presidencial y la agenda de seguridad probablemente cruce todo lo que el presidente Boric hable. También la agenda relacionada con el déficit de vivienda. Sobre esos temas vamos a conversar con el senador Iván Flores, quien es presidente de la Comisión de Seguridad del Senado. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días. Muy buen día, Verónica. Gusto verla. Gracias, igualmente. Senador, bueno, la agenda está cruzada por muchos temas relacionados con seguridad, con vivienda, los que usted ha advertido, pero necesariamente tenemos que partir por las palabras de José Antonio Kast respecto del presidente Boric, que se supieron ayer, ¿cierto? Esto del travestismo político, que estamos gobernados por un travesti político. ¿Qué le parece a usted esto que ha sucedido? Bueno, lamentablemente las campañas políticas de pronto enlodan el escenario, ¿no? Independientemente de los actuares de cada uno de los personajes. Creo que bajar al barro y utilizar descalificativos eh, no solamente no corresponde, sino que además no ayudan a recuperar la confianza de la ciudadanía en la acción política. Yo creo que lo que ha dicho el presidente Boric no solamente es honesto, sino que además corresponde a una realidad que a ellos particularmente, a él, a su grupo de ministros que venían de ser de dirigentes estudiantiles, de pronto a parlamentarios y de pronto a ocupar los cargos más altos del país, los ha obligado a hacer un giro. No podían seguir teniendo ni las mismas expresiones ni la misma manera de actuar siendo dirigente estudiantil en la calle a ser altas autoridades de Chile. Y eso yo creo que no es travestismo, sencillamente es intentar habitar el cargo. Y eso, por cierto, a los distintos personeros del gobierno, Verónica, le ha costado muchísimo. La, la, las consignas que tenían desde su tiempo de dirigentes estudiantiles les costó mucho acomodarlas o desprenderse de algunas de ellas para, para cumplir su rol, el rol de ministros o ministras o el rol de, en este caso, presidente de la República. No hay otra manera, de tal manera que era algo absolutamente esperado. Habría sido distinto y mucho más complicado y peor que el presidente hubiese tenido las mismas actitudes, los mismos dichos de que cuando era estudiante, es cosa leer sus tweets o leer alguna de las expresiones que dijo, ¿no? Así que no, yo no creo que aquí hay travestismo político, yo creo que lo que hay es una realidad de tener que gobernar para más allá de su sector. Exacto. Es una forma de toparse con la realidad, efectivamente, de vivir Así antes es. una realidad paralela que de alguna manera le han criticado también al presidente, ¿no? Bueno, era la realidad que él tenía, ¿no? Su realidad era la de ser dirigente y su oficina era desde la calle o Oye, desde claro. la... ¿Me entiendes? Entonces, muy distinto, una actitud contestataria, una actitud combativa, la que se podía tener en ese escenario, incluso siendo parlamentario, la actitud que él tenía al principio era una actitud contraria a todo. Yo no recuerdo haberle visto votaciones favorables al diputado Boric. Y hoy día en una realidad completamente distinta donde está obligado, esté convencido o no esté convencido, yo creo que se ha ido convenciendo en el camino, la madurez se adquiere a veces a porrazo. Y en este caso el ejercicio del cargo obliga a una madurez política distinta, ¿no? Así es que, bueno, es parte de la realidad que nos toca vivir a todos, algunos con un plazo más largo, en la medida en que uno va aprendiendo a conocer no solamente la realidad país, sino que además la realidad de los demás, que comienza a ser parte también de la propia realidad, como uno va madurando. Aquí fue una madurez a presión, ¿no? Me refiero a la madurez política. Exacto. ¿Y usted le cree esos cambios al presidente? Kast en este caso decía que primero critica a Carabineros y después llora con las viudas. ¿Usted le cree al presidente eso? Yo creo que sí. Yo, mira, conozco a Gabriel Boric desde nuestro ejercicio Sí. como diputado y siempre fue una persona honesta, te guste o no te guste lo que uno escuchaba de él, pero me dio siempre la impresión de que era una persona honesta, honesta en lo que él dice respecto de lo que piensa. Eh, lo que ocurre hoy día, yo espero que sea también del todo honesto porque disfrazar el discurso, eh,
le hace daño a la fe pública, le hace daño a su propio ejercicio. Y yo creo que la gran mayoría de los casos en que hemos visto cambios importantes de su manera de actuar, más que de pensar tal vez, es que efectivamente está intentando evitar el cargo. Y eso creo que no es malo, creo que eso es sencillamente entender que no puede gobernar desde la barricada, sino que tiene que hacerlo desde el interés, ojalá el interés común a todos nosotros. Exacto. Desde ese habitar el cargo, ¿cómo lo ha visto usted o cómo va avanzando esta agenda de seguridad? Estamos ahí con varias polémicas, Ministerio de Seguridad, RUF, ahora mismo los lobos solitarios de la ley antiterrorista. ¿Cómo va eso respecto del gobierno y respecto del Senado también? La verdad es que de los 31 proyectos del Fast Track legislativo, el Fast Track 1, porque ya estamos trabajando en el 2, y lo tenemos bastante más que bosquejado, digamos, tenemos ya una selección de proyectos. En la Comisión de Seguridad del Senado despachamos 22. Uno solo quedó en manos nuestras, que es el proyecto del subsistema de inteligencia económica, que la verdad que tenía una serie de deficiencias, y particularmente la derecha tenía muchísimos y tiene todavía algunos temores respecto de que el perseguir la ruta del dinero significa abrir todas las cuentas bancarias. Y no es así. El proyecto, sin embargo, ha sido mejorado. El gobierno presentó una cantidad de indicaciones importantes para que la gente nos entienda bien. Presentar indicaciones significa presentar modificaciones al proyecto, sea para agregar cosas, sea para suprimir cosas o sea para sustituir contenidos. Y en este caso el gobierno presentó una cantidad importantísima de indicaciones a su propio proyecto, porque si no el proyecto no flotaba. Bueno, ese proyecto ya lo tenemos con timing. De hecho, pasado mañana se termina el plazo de presentación de nuevas indicaciones. El gobierno ya presentó la suya y las y los senadores podrán hacer lo propio de aquí a pasado mañana. De ahí empezamos a votar, yo creo que ya la primera semana de junio. ¿Por qué? Porque en el intertanto estamos ya con el proyecto de el Ministerio de Seguridad Pública ingresado nuevamente al Senado, viene en tercer trámite, viene con muchísimo cambio, algunos que yo creo que son un buen complemento, y hay algunas otras cosas que de verdad quedaron mal en la Cámara, para decirlo con franqueza. ¿Cómo cuál es, senador? Hay vacíos en la representación regional, por ejemplo. ¿Cómo es posible que quede una representación provincial y no quede la representación regional? Claramente se les pasó a las y los diputados. Bueno, en ese contexto, yo diría Eso que es también... desconocimiento, déjeme detenerlo ahí, es desconocimiento de la realidad de las regiones, ¿no? A pesar de que Sí, cada uno representa regiones. sí, sí. Yo creo que dentro de lo que significó el debate de este proyecto, o yo más bien tiendo a pensar que por qué es tan burdo lo que quedó en ese escenario, que más bien tiendo a pensar de que es un equívoco o sencillamente fueron situaciones que no se lograron recomponer. Aquí la derecha fue muy dura con este proyecto, que no se lograron recomponer y de tal manera que se quedó para que el Senado las arregle, entre comillas. Y en ese contexto, la representación regional quedó maltrecha. Y quedó maltrecha porque nosotros ya, y también con bastante dificultad, debo decirlo, habíamos aprobado una figura regional que era una figura que no existe. Ya. Porque, porque todos queremos que se terminen las delegaciones presidenciales. Creo que fue un error. En mi Esa es la caso, pregunta, claro. y claro, y varios otros colegas lo dijimos, pero como fue una votación en paquete respecto de la elección de los gobernadores regionales, dentro de la elección de los gobernadores regionales, en el mismo proyecto, en ese trámite en que era votar sí o no, no había alternativa ya de indicaciones, las indicaciones no habían prosperado, no habíamos tenido los votos, también contenía la figura de un delegado o delegada presidencial, para representar al Ejecutivo, ¿no? Para coordinar el gabinete. Y nosotros siempre dijimos, esto va a ser un monstruo con dos cabezas. Es una defecio del punto de vista de la administración del poder de las regiones, que lejos de favorecerlas las debilita. El gobernador regional electo en buena hora, que todos queríamos apoyar, finalmente se iba a ver restringido, constreñido al manejo de su propio presupuesto
y no a la coordinación de las instituciones sectoriales que son las que más invierten. O sea, las instituciones sectoriales, los ministerios inversores, el Ministerio de Obras Públicas particularmente, Vivienda, Salud también, y otros que hacen inversión, no me refiero a la cantidad de plata que manejan, porque si no, educación sería por lejos, ¿ah? Sí, o el Instituto o el Sistema Previsional por lejos son los que más dinero ingresan a las regiones, pero los ministerios inversores tienen 4 o 5 veces más presupuesto que el propio ministerio, que el propio gobierno regional. Senador, y en este caso, respecto de un representante regional del ministerio o futuro Ministerio de Seguridad, ¿estaría alojado en el lado del gobernador regional, en el lado del delegado? ¿Qué sería lo ideal? En el En lado este del momento no gobierno. está en ninguna parte, ¿no? En el lado del gobierno, porque a ver, primero debo manifestar lo que yo ya he señalado. El presidente Boric tiene que cumplir su compromiso de la eliminación de las delegaciones presidenciales. Fue parte de sus discursos, fue parte de su programa terminar con esa institucionalidad, la de las delegaciones presidenciales, para darle más poder a las regiones. Así se dijo y no se ha hecho. Parece ser que a ningún gobierno le cuesta soltar o le cuesta mucho soltar el poder. Bueno, en ese contexto, claro, porque son autoridades designadas directamente por el gobierno y que tiene como función coordinar justamente el gabinete o las instituciones sectoriales, todos los ministerios en regiones. Bueno, y tiene a cargo la seguridad también, ¿cierto? Como los claro, claro, porque desde los tiempos de la intendencia, antes de la elección de los gobernadores regionales, era el gobernador provincial que en representación nunca fue del presidente de la República. Los gobernadores provinciales representaban al intendente regional y el intendente regional representaba al presidente de la República. En ese contexto, siempre se le delegó al gobernador provincial la función de seguridad pública y la coordinación con las policías. Lo de las Fuerzas Armadas quedaba un poco más desconectada por cuanto dependían directamente de sus instituciones matrices. Pero en este caso, lo que viene ahora en el proyecto del Ministerio de Seguridad Pública era una dependencia de la Subsecretaría de Prevención del Delito, ni siquiera del ministerio, de la Subsecretaría de Prevención del Delito, a una figura que era más que un seremi, pero era menos que un delegado, ¿no? Esta suerte de coordinador regional de seguridad, cuya función era la coordinación del trabajo de las policías y su relación... Pero esa es una figura, senador, que hoy existe en las delegaciones, ¿cierto? Hay unos encargados de seguridad, tal como hay en las municipalidades. Sí, pero es un funcionario subalterno de la autoridad, y en este caso un funcionario subalterno directamente de la delegación, con muy pocas atribuciones y funciones. Aquí se le estaba dando un estatus un poquito superior, porque recordemos que los mandos son los mandos. Entonces, a un general de zona colocarle como par a un funcionario del tercer nivel jerárquico no es lo que corresponde, claramente. Y se genera una incomodidad en la relación institucional, ¿no? A todo el mundo quiere que a uno le coloquen su par, ¿no? Y en ese contexto no era posible mantener la institucionalidad, tal como hoy día son desde las delegaciones presidenciales los encargados de seguridad o lo mismo el encargado de seguridad de los gobiernos regionales. Tienen funciones que más bien coordinan los proyectos, algunas cosas, pero la verdad es que no tienen atribución propia. Bueno, en este caso fue uno de los temas que quedó mal hecho en este proyecto que nosotros necesitamos retomar. Lo mismo, lo que había sido un compromiso del Ministerio del Interior de que los consejos regionales de seguridad y el Consejo Nacional de Seguridad, fíjese que aquí quedaron los consejos provinciales y no quedó el nacional. El Consejo Nacional de Seguridad fue eliminado en la Cámara de Diputados. Es muy raro eso, ¿cierto? Porque estaba como el afán de disminuir o de jibarizar un poquito un ministerio porque iba a tener muchos funcionarios. Ese era el argumento, que era sumar burocracia en el fondo al aparato estatal. Sí, y que no tenía resultados, no confían en el resultado de muchos parlamentarios. Eso efectivamente fue parte de los argumentos, Verónica,
de no generar más burocracia y no generar más empleo público. Pero el Consejo Nacional de Seguridad no es un consejo remunerado, son las autoridades que se representan en un consejo para tomar decisiones o para, más bien, para acompañar la decisión de la autoridad ministerial. Es un consejo, nada más, un consejo consultivo. Y de hecho, digo esto porque había habido un compromiso de la ministra del Interior de resolver algo que no se resolvió en el primer trámite en el Senado, que es la participación de los CORES. En el Consejo Nacional había la representación de un representante, así como de la Asociación Chilena de Municipalidades, de la ANCORE, de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales. Y se comprometieron a poner un representante que debería ser quien represente a los asuntos de seguridad de los gobiernos regionales, para que los gobiernos regionales tengan un coordinador que les permita ordenar la inversión. Recordemos que las policías en todo Chile le piden a los gobiernos regionales el recambio de vehículos, la compra de tecnología, la construcción de cuarteles, la reparación de cuarteles, porque las platas nacionales nunca han estado disponibles para seguridad. Y digo nunca han estado con la esperanza de que ahora estén, que es parte de lo que... Con el ministerio eso podría mejorar, eso podría cambiar efectivamente. ¿El ministerio es un camino para los problemas de seguridad que tenemos hoy? Sí. Sí, de hecho, mire, independientemente de que las visiones que nosotros podamos tener de cómo se organiza el Estado, la administración del Estado, es que hay algunos que dicen que el Estado tiene que achicarse y hay que darle más espacio al privado. Y hay otros que son mucho más estatistas que dicen, no, esto lo tiene que resolver el Estado. Yo creo que ni lo uno ni lo otro. Las cosas en su justo equilibrio, el Estado tiene que ser el Estado. Mire, hay funciones que yo creo que el Estado está sobrecrecido, sobredimensionado, pero hay algunas que son completamente deficitarias y tremendamente importantes, en donde no hay funcionarios. Fíjese, por ejemplo, estamos con los problemas económicos y los abusos económicos. Chile ha venido transitando por un escenario extremadamente complicado de abuso económico. Hoy día las colusiones se tardan 3 o 4 años para poder ser resueltas en el Tribunal de la Libre Competencia. Cuando yo fui al Tribunal de la Libre Competencia la primera vez por el abuso en el mercado de la leche, eran 6 meses para ver si declaraban admisible o no nuestro requerimiento. A los 6 meses no había nada, a los 8 meses tampoco. Volvimos a presentar, se demoraron 2 años la Fiscalía Nacional Económica para decir sí, tienen razón, pero nunca lo llevó al Tribunal de Libre Competencia. Hoy día pareciera ser que hay que entregarle el correo electrónico, hay que entregarle la carta o la grabación telefónica para demostrar que hay colusión, para hacerle corta la pega. ¿Cuál es el problema, por ejemplo, que tiene esto, Verónica? Es que el Tribunal de la Libre Competencia son, si mal no recuerdo, 27 personas para todo Chile, para todas las causas de reclamaciones económicas. Están absolutamente sobrepasados. Y uno dice, bueno, ¿y por qué esto? Porque no hay plata, pues. Porque el aparato público no tiene plata para poder fortalecer algunas instituciones. Mire, yo vengo ahora desde mi cargo como presidente de la Comisión de Seguridad, aparte de revisar los proyectos que nosotros estamos ahora en debate, que son el proyecto del Ministerio de Seguridad Pública, que vamos a tener que también dentro de la primera quincena de junio despachar. Tenemos las reglas de uso de la fuerza que son absolutamente indispensables, porque si no, vamos a seguir teniendo a policías mirando para el lado cuando tienen que actuar. No todos actúan frontalmente en cumplimiento de su deber, lo digo con responsabilidad. Hay algunos que no se atreven sencillamente porque les va en juego la carrera respecto de lo que significa usar la fuerza que el Estado le ha encomendado. Y en el caso de las Fuerzas Armadas, el tema es mucho más complicado todavía porque las Fuerzas Armadas, lo han señalado, son disuasivas. No pueden actuar porque no saben cómo hacerlo de una manera distinta a que no sea con fuerza letal. Y la fuerza semiletal en la Fuerza Armada prácticamente no existe, a no ser que sea la propia fuerza física, ¿no? Que también puede ser una fuerza letal. Y por lo tanto, entonces no actúan como la ciudadanía cree que deberían actuar las Fuerzas Armadas si las colocan, como dicen algunos alcaldes, en las esquinas, en las estaciones de micro, en el metro, en los hospitales, en los consultorios. Todo el mundo quiere Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas no quieren
mientras tanto no se les definan las reglas de uso de la fuerza, porque si no van a terminar en tribunales, ¿no? Cuando lo que le pasó al funcionario de la Armada, que en defensa de un Exacto. grupo de carabineros que estaba siendo atacado, hoy día termina en un proceso judicial que lo tiene con una situación muy complicada. Entonces, Exactamente. Por hacer uso necesitamos... de, claro, de sus atribuciones en el fondo en ese momento. Oiga, Exacto. Verónica, ¿ha visto el tamaño de los granizos que están cayendo en Sí. este momento? Estamos en Valdivia, yo también los escucho acá, senador. No, Estamos. San Pedro nos Lluvia está intensa. apedreando. Yo estoy aquí Exactamente. arriba en mi escritorio, que está arriba de mi casa, es como la casita en el árbol que decía mi papá, y veo cómo los techos están ahora poniéndose blanco de los piedrazos Exactamente, de granito. estamos con baja temperatura y lluvia acá en Valdivia. Se escucha, de hecho, Sí. intensamente, Bueno, parte de nuestro sur. Senador, y respecto del uso de la fuerza, bueno, la solicitud de los alcaldes y la solicitud, sobre todo en la región metropolitana, no es porque sí, nada más, es porque están viendo sobrepasados. Hay de verdad crimen organizado, de verdad asesinatos todos los días en algunas comunas en particular. ¿Cómo se les responde a ellos un poco más rápido? Ya, bueno, no, efectivamente vamos a llegar claramente, a permitir eso o a permitir que Carabineros tenga más atribuciones. bueno, claramente no es con Fuerzas Armadas que se resuelve el problema, por mucho Yeah. que quisiéramos, ¿no? Para las Fuerzas Armadas hoy día es un problema el que autoridades estén solicitando su presencia, porque ellos saben que no están preparados ni para desórdenes públicos, ni tampoco para contener delincuencia. Su tarea es otra. Hay que entender cómo funcionan las instituciones. Mire, la confusión de roles es algo muy frecuente en nuestra comunidad y también en autoridades. Cuando uno va a una reunión, uno como senador, le piden, oiga, senador, ayúdenos, mire los hoyos que hay en la calle, chuta, pero esa no es pega mía, esa es pega del municipio o del servio. Oiga, gobernador, fíjese que, mire, tenemos las calles oscuras porque las luminarias se apagan, sí, pero esa es pega de alumbrado público que depende del municipio. Oiga, fíjese, ¿por qué no nos ayuda a arreglar la sede? Perfectamente, yo puedo hacer la gestión, pero este es un trabajo del gobierno regional que financia, del municipio que prepara los proyectos. Si no hay un proyecto presentado por un municipio, es imposible bajar las plata. En fin, todo el mundo necesita solución a sus problemas, pero los roles están establecidos y están establecidos constitucionalmente. Una persona elige un parlamentario para que legisle, pero también para que los represente en espacios donde la ciudadanía normalmente no tiene acceso, como son los ministerios, como son, en fin, el propio Ejecutivo, ¿no? Y también para representar a la región de los temas que son locales, aun cuando uno es parlamentario de la República. Entonces, cuando alguien elige un alcalde es para que le resuelva los problemas de la sede, el problema de la calle, el problema de la luz, el problema del subsidio del Eso agua es potable, falta etc. de educación cívica un poco, Bueno, senador, ¿no? sin ninguna duda. Entonces, cuando un alcalde o un grupo de alcaldes piden desesperadamente, si eso no está en cuestión, sabemos el problema que tenemos en delincuencia, que bajen las Fuerzas Armadas en no entender el rol. Las Fuerzas Armadas están hechas para defender el territorio nacional frente a agresiones externas desde la frontera hacia adentro. Hoy día con guerras que son distintas, que son guerras más bien aéreas, a distancia, con drones, con lo demás. Bueno, Sin pero embargo, también tienen que tampoco estar están preparados para teniendo, eso, pero no para contener la delincuencia, ¿no? exacto, sin Entonces, embargo, tampoco no están teniendo tampoco atribuciones suficientes ni un eficiente trabajo a juicio de la comunidad, por ejemplo, en es el que no, control de frontera. es que no pueden. Bueno, sí, perdón, en control de fronteras sí deberían. Lo que ocurre también, hay otra realidad, Verónica, y que lamentablemente la muerte de este joven no ayudó en nada, es un problema de conscripción. La Fuerza Armada le ha costado muchísimo completar los cupos de servicio militar hoy día, particularmente el ejército. Entonces, ahí tenemos otro problema de convicción de la ciudadanía, que el camino militar para algunos es un camino adecuado o un camino que les permita crecer como personas, en fin. Y ahí tienen que ser las propias Fuerzas Armadas las que sean más atractivas. En algún momento se pensó que aquellos que hicieran servicio militar tuvieran un acceso más fácil al subsidio de vivienda, tuviesen acceso a capacitaciones especializadas que les permita entrar a la vida laboral, en fin. Pero lo que pasó en el norte fue horroroso, pues. Fue horroroso. Volvimos a tener un antuco
en donde sencillamente la negligencia del mando, lo obtuso de algunas personas que conducen jóvenes que no están preparados para hacer marchas de esa naturaleza porque no tienen el cuerpo preparado ni la preparación previa como son quienes conducen, ¿no? Estos grupos de personas. Y se equivocaron nuevamente. Entonces, bueno, eso por un lado. Por otro lado, no tenemos Fuerzas Armadas suficientes. ¿Cuántos son? Son 50.000 hombres y mujeres. No tenemos funcionarios suficientes. Mire, en la macrozona son más de 1.000. Son más de 1.000 que llevados a 2 turnos, a lo menos 2 turnos, son 500 por turno, distribuidos en distintos lados, y 500 personas no son más allá de 12 compañías. No es más que eso. Y esos son los que están. Entonces, ¿cuántos tendríamos que tener, Verónica, para defender a aquellas comunas que están complicadas en delincuencia? Es imposible, es imposible. Bueno, ¿qué es lo que estamos diciendo nosotros? Lo que hay que hacer es entregarles primero las herramientas tecnológicas a las policías, a ambas. Hay otro proyecto que estamos legislando, que es el rol diferenciado de las policías, porque si no, sigue pasando lo que ha pasado históricamente. Se compiten entre las policías por los casos, se esconden la pelota entre las dos policías. Y aquí ni una ni la otra es mejor o peor, se esconden la pelota derechamente. Entonces, el rol diferenciado de las policías lo que busca es que por ley les quede claro a los policías cuál es su ámbito de acción. La PDI es una policía altamente especializada en la investigación de delitos que ya ocurrieron. Y hay gente, hay alcaldes que han pedido a la PDI, aquí mismo en esta región, porque les da una sensación de seguridad el hecho que el vehículo ande rondando con la baliza azul. Si la PDI no puede hacer ese tipo de tareas, no es su rol. Ese es el rol de Carabineros, el rol preventivo, el trabajo con la comunidad, la búsqueda de los espacios que utiliza la delincuencia para frenarlo, prevenirlo. El combate a la delincuencia es Carabineros de Chile. Esa es la pega de Carabineros. La pega de la PDI es la investigación de aquel delito que ya ocurrió. Y entonces Carabineros no debería meterse en eso, ¿no? Lo que pasa es que tampoco hay PDI suficiente y por lo tanto Carabineros va cumpliendo también parte del rol. Pero ¿qué es lo que ocurre, Verónica? Y aquí está el corazón de la respuesta que debería tener el Estado. Que Carabineros cumpla su rol. Cumpla su rol. Y el rol de Carabineros no se puede cumplir dado que está haciendo en una proporción altísima funciones administrativas y que no son el cumplimiento del rol preventivo para la prevención del delito, ni tampoco el rol de combate al delito. Las notificaciones judiciales, la dirección del tránsito, que la puede hacer otra persona, un funcionario municipal, o sencillamente, Verónica, la contratación de lesiones. ¿Por qué tiene que haber una pareja de carabineros que lleve ante todo accidente, y no es voluntario, a contratar lesiones? Y se pegan el plantón en los hospitales o en los centros de salud esperando que los atiendan. Son horas. Senador, respecto de Carabineros, ya nos queda muy poquito tiempo y yo lo quiero llevar a la última como polémica también en la que usted ha estado respecto precisamente de Carabineros, porque uno de los problemas que tiene también son altísimas licencias médicas por distintas razones. Y se ha hablado frente a eso y frente a otras situaciones, dar algunos bonos compensatorios a los carabineros similares a los que reciben otros funcionarios públicos por mejoramiento de gestión, por cumplimiento de metas. Usted ha señalado que ese no es tampoco un buen camino. Bueno, en primer lugar, ya Verónica, casi despidiéndonos. Sí, lo que yo he dicho, porque esto es el meollo del problema. Carabineros tiene que concentrarse en el cumplimiento de su tarea, y esto es prevención y combate al delito. Sáquenlos de la función de notificación de lesiones, sáquenlo de las notificaciones judiciales, sáquenlo de la dirección del tránsito y saquen Carabineros de los cuarteles que están obligados a hacer trabajo administrativo porque están preparados para hacer otra cosa. Los trabajos administrativos los pueden hacer un administrativo. Por lo tanto, el Ministerio de Hacienda tiene que poner esa plata para contratar esas personas que le sale mucho más barato al Estado que tener carabineros haciendo trabajo administrativo. ¿Y por qué? Porque los pocos que quedan haciendo el trabajo en la calle terminan estresados. Fíjese que la cifra oficial, Verónica, es de un 14, un 15% de licencias médicas de los carabineros operativos. Las cifras negras indican que en regiones puede ser más del 30% con licencia médica.
¿Qué es lo que hace el general Yáñez entonces? Y yo creo que se equivocó en esto, claramente. Lo que hace el general Yáñez es, a través de su institucionalidad, emitir una nota señalando de que está en trámite un proyecto para poder entregar un bono de gestión, pero tiene que ver con eh, eh, el premio a aquellos carabineros que no piden licencia médica. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo es la cosa? ¿Los carabineros piden licencia médica porque se les antoja o sencillamente porque la necesitan como cualquier otro trabajador? No es un bono para premiar a un carabinero, porque un carabinero, si está enfermo, tiene que cuidar su salud. No puede salir a trabajar solamente porque necesita esa plata del bono. Creo que aquí se equivocaron, absolutamente. Si van a entregarle un bono a carabinero, entreguémoselo como parte de la función crítica que ellos cumplen. ¿Ah? O sea, la definición es lo distinto y no el bono en sí mismo. Senador, nos tenemos que despedir, se nos ha pasado volando el tiempo. Así que los dejamos invitados a seguir conversando sobre esto y por supuesto vamos a estar atentos ahí a todos estos temas que van a cruzar la cuenta pública del presidente ahí en junio próximo. Encantado, Verónica, cuando usted quiera. Muchas Buen gracias, día. muy buenos días. Hablábamos con el senador Iván Flores, presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, respecto a todos los proyectos que están hoy día en trámite, en particular sobre el uso de la fuerza, el nuevo Ministerio de Seguridad, el rol de carabineros, como él señalado. Los dejamos a ustedes invitados a seguir informándose respecto a estos temas a través de nuestras plataformas. Muy buenos días, muchas gracias.